buenas noches y gracias por acompañarnos. A las 8:45 comienza el segmento de las entrevistas, en donde hoy, junto a Gustavo Berganza, hablaremos de este ciclo escolar que pronto iniciará, también de los retos que nos ha dejado el 2016 y los desafíos para la educación pública de cara al 2017, con indicadores que ya tenemos y que son muy certeros. Para ello nos acompaña hoy en el set el señor ministro de Educación, Óscar Hugo López. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a toda su teleaudiencia. Un saludo muy especial, una buena noche. Y hoy vamos a hablar sobre educación, un tema muy importante para la sociedad. Buenas noches, señor ministro. La primera pregunta. El 12 de septiembre, el viceministro Héctor Canto estimaba que el ciclo escolar iba a completarse entre 175 a 180 días de clases efectivas. Bueno, sí, quiero informar a la sociedad que finalizamos el ciclo 2016 con 177 días de promedio. Hubo escuelas que trabajaron más, hubo escuelas que trabajaron menos. En 17 departamentos del país se llegó a 180 días. Es decir, un ciclo bastante exitoso en comparación con otros años. Y esa es una cifra interesante, señor ministro, y como usted decía, al final es un promedio lo que ustedes nos dan, este 177, que se acerca bastante al 180, pero hemos hecho nuestra tarea y, por ejemplo, vemos un caso muy concreto. Por ejemplo, en Huehuetenango y en San Marcos, en donde únicamente se impartieron 150 días efectivos de clase. Estamos hablando de niños y niñas que tuvieron 30 días menos de días de clase y la implicación que esto puede tener en la formación de un niño es grande. Yo le quiero preguntar, ¿qué harán para poder de alguna manera corregir esto de cara a 2017? Bueno, en realidad hubo algunos departamentos que se generaron problemas especiales. El caso de Huehuetenango fue uno de ellos. Hicimos todos los acomodos necesarios para que los maestros atendieran en jornada de la tarde, algunos, otros en fin de semana, a los estudiantes y recuperaran tiempo. Este año estamos preparando las condiciones para que esta situación no se vuelva a dar en lugares como los que ya usted mencionó. Ahora, señor ministro, pero usted había hablado también de la posibilidad de extender el ciclo escolar incluso hasta finales de octubre. Sí, se habló de la posibilidad de extender el ciclo en noviembre, porque en octubre sí lo extendimos hasta el último día hábil. Las clases regularmente finalizan la primera, segunda semana de octubre, pero esta vez la extendimos hasta el final con la intención de cubrir esos espacios que no se cubrieron durante el periodo del año escolar. Algunos entraron en huelga, muy pocos maestros, y a ellos les pedimos que fueran quienes cubrieran ese tiempo hasta el final del mes de octubre. Algunos llegaron en noviembre, es decir, 150 días fue en algunos casos el tiempo mínimo, pero repusieron, muchos de los maestros repusieron. Estuvimos dando un monitoreo permanente a esta situación y encontramos que hubo cumplimiento en la gran mayoría. También tenemos casos que no cumplieron y les estamos siguiendo un proceso administrativo para los efectos que correspondan. Ahora bien, inician ustedes pronto el ciclo escolar, lo harán dentro de 8 días, y se sabe ya que hay una convocatoria para una manifestación por parte de Joviel Acevedo y el sindicato que él lidera. ¿Qué opina usted de ello? Bueno, nosotros iniciamos el ciclo el lunes 16. No tenemos información hasta ahora oficial. Ellos regularmente cuando van a tener una actividad de este tipo informan, porque así lo establece el pacto entre el Ministerio de Educación y el Magisterio. Hasta ahora no hemos sido informados. La información que he obtenido es también a través de los medios. Esperamos que esto no sea así. Hemos hablado con ellos de la necesidad de trabajar, de cumplir con el tiempo que la norma establece para el efecto. Ahora, en el caso de las anteriores movilizaciones que hizo el sindicato de maestros del Ministerio de Educación, es decir, ¿esos días también se repusieron? Bueno, en términos generales, como lo hemos hablado, hubo como mínimo en algunos casos 150 días, en otros casos hubo como máximo 190 días. Esos días que ellos ocuparon para efectos de movilizaciones y otras acciones, porque hubo también paros ya en las escuelas nosotros pedimos que extendieran el ciclo hasta finales de octubre y sí lo cumplieron. Lo cual me lleva a mí a preguntarle, ¿cómo está la relación con el sindicato de maestros? Pues tenemos una relación respetuosa, de mucha comunicación, y por eso me atrevo a decirles que hasta ahora la comunicación que hemos tenido en ningún momento ha sido en función de que vayan a tener alguna actividad en los próximos días
que pueda poner en riesgo el inicio del ciclo. Señor ministro, ¿se ha planteado usted en algún momento abrir un diálogo con otros sindicatos dentro del magisterio aparte del que lidera Julián Acevedo? Esa es una buena pregunta, porque nosotros tenemos 58 sindicatos. El año pasado, todavía al final del año, me informan que hay 2 más, entonces tenemos 60. Ya se imaginan, el nivel de comunicación con todos es complejo. Sin embargo, la comunicación está abierta. Yo me reúno con muchos sindicatos del ministerio permanentemente, aquellos que piden acercarse al ministro, y yo estoy totalmente abierto a tener comunicación con ellos. Ahora, en el plan estratégico de educación que ustedes presentaron al inicio de su gestión, del primer punto precisamente era el de la cobertura escolar. Y lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos años es que, ha habido un aumento vegetativo de cobertura en preprimaria, en primaria, en el ciclo básico y en el diversificado, pero aún es insuficiente para abarcar a toda la población. Estamos totalmente claros en eso. Parte de nuestras metas son el hecho de aumentar la matrícula en preprimaria y primaria. Lamentablemente, con los recursos que el ministerio tiene, si enfocamos nuestros esfuerzos a un nivel, desatendemos el otro. Lamentablemente es así. Sin embargo, estamos sumamente comprometidos en buscar la forma, y empezamos la próxima semana una estrategia bastante amplia a favor de ampliar también la cobertura en todos los niveles del sistema. Están todas las direcciones departamentales, todos los equipos compenetrados en que ningún niño debe quedarse en su casa. Los niños deben de estar en la escuela, y nosotros como Ministerio de Educación debemos de garantizar esa educación para ellos. Señor ministro, en torno a estos indicadores de cobertura, nosotros tenemos datos pues muy puntuales que nos dan en este caso Empresarios por la Educación, y en ellos podemos ver cómo, por ejemplo, la cobertura de primaria, lo puede ver usted en pantalla, ha descendido del 85.4% al 81%. Ahora le mostrarán en un momento la gráfica correcta en pantalla. Pero usted hablaba de la importancia que se le da a ello. ¿Cómo se explican ustedes este descenso de casi 4 puntos en la cobertura de educación primaria entre 2013 y 2015? Bueno, ese es un tema que nos permite hacer una referencia importante en función en qué nos basamos para la cobertura. Esto no es un tema que surgió el año pasado, viene desde hace muchos años. Todos nos basamos en el Censo Nacional de Población como referencia, porque es el dato oficial que nos sirve para poder hacer esas estimaciones. Y si nos basamos en el censo que fue realizado en el año 2002, ya llevamos varios años de no haber realizado el otro. Cada 10 años se deben de hacer este tipo de censos para que podamos a partir de ello tener las referencias exactas y poder hacer los análisis, en este caso de cobertura. Sin embargo, si nos basamos en la ENCOVI, en los niños nacidos según el RENAP, la cobertura se ha estabilizado. Ha bajado poco porque de hecho ya las familias no tienen la cantidad de niños que antes tenían. En consecuencia, los análisis nos permiten establecer que sí ha habido un descenso, pero no es significativo. Ahora, pero digamos, sí hay un dato real, que es la tasa de finalización de la educación primaria. Así es. Es decir, y aquí tenemos que 3 de cada 10 niños que se inscriben en primaria no finalizan el ciclo. Sí, ese es un problema que obviamente nosotros como Ministerio de Educación estamos analizando fuertemente. El día miércoles tenemos una reunión con todos los directores departamentales para atender específicamente ese caso. Señor ministro, tenemos que ir a una pequeña pausa a las 8:45, pero regresamos en unos minutos para hablar sobre la refracción escolar y continuar con el debate sobre la deserción. Estamos de vuelta a las 8:45 con el señor ministro de Educación, Óscar Hugo López. Señor ministro, el tema de la refracción escolar, es decir, es uno de los más controversiales porque en realidad la refracción escolar hasta ahora llega tarde, mal y nunca. Bueno, no necesariamente. El año que recién terminó, llevamos el programa de refracción escolar en el mes de febrero. Empezamos, garantizamos 180 días de alimentos a los niños. Hubo un problema y este se basa en que en el pasado la ley de compras y contrataciones permitía que pudiese hacerse de 2 formas este desembolso. Uno, por la vía de las organizaciones de padres de familia, y quienes no tenían organización de padres de familia lo podía hacer a través del fondo rotativo, otorgándole un cheque al director del centro educativo y él se encargaba de todo eso. Ahora la ley ya no permite esa segunda forma. En consecuencia, no habían muchas organizaciones de padres de familia activas. De las 34,000 que debían existir, solo habían 7,000. Hicimos todas las acciones y llegamos a 29,000.
Eso obviamente implica todo un esfuerzo, pero a esas 29,000 cumplimos garantizándoles la alimentación escolar, los útiles escolares, la gratuidad y también la valija didáctica. Ahora, la ley de alimentación escolar aprobada el 17 de noviembre prioriza a 144 municipios. ¿Cuál fue el criterio para seleccionarlos? Bueno, hay muchos elementos incluidos ahí, principalmente el rezago, los problemas de desnutrición que se presentan más en esos lugares. Esa ley fue aprobada en tercera lectura, todavía falta su aprobación por artículos. Cuando esa ley esté ya constituida, obviamente ya será un gran programa de alimentación escolar, no solo refacción. Y la idea es que podamos, ya con 4 quetzales por niño, hacer un programa que sea verdaderamente pertinente y que venga a contribuir fuertemente en la nutrición de los niños para mejorar su aprendizaje. Señor ministro, y con 4 quetzales al día, ¿qué tipo de alimentos y qué tipo de refacción le pueden dar ustedes a los niños? Totalmente de acuerdo que es sumamente complicado con una cantidad como esta. Ahora les estamos dando 1.58 al área rural y 1 quetzal con 11 centavos al área urbana. Aún así, los padres de familia, que son quienes organizan, quienes administran esos recursos, lo hacen de una manera tan especial, de forma que ofrecen, en muchos de los casos, hasta un tiempo de comida, con las limitaciones, pero con una buena administración que los padres de familia llevan para estos efectos. Ahora, el segundo punto del Plan Estratégico de Educación habla de la calidad, de la equidad y la inclusión. Es decir, bueno, eso implica también el diseño de programas en lenguas mayas. Sí. Es un tema que ha quedado muy rezagado en el ministerio. Sin embargo, este año uno de los grandes logros que hemos tenido es el diseño de materiales en 15 idiomas. Ya fueron distribuidos a finales del año pasado. Este año ya las escuelas están recibiendo sus materiales en idiomas mayas, poco para ir haciendo más pertinente, más significativo y relevante el proceso formativo, sobre todo con pertinencia cultural y lingüística. Usted ha mencionado también la carencia que tienen en infraestructura y la necesidad que hay de invertir en ella, pero actualmente no tienen ustedes un censo de infraestructura escolar. ¿Cómo harán en el momento de tener el presupuesto para este año? ¿Cómo definirán en dónde construir, en dónde mejorar las escuelas y en dónde no? Bueno, tenemos información en cada dirección departamental, contamos con un encargado de infraestructura. No tenemos un censo actualizado, sí hay un censo de hace algunos años que nos da información muy general. Se ha hecho poca intervención en el tema de infraestructura, tenemos muchas carencias en ese tema. Sin embargo, los datos que las direcciones departamentales a través de sus encargados de infraestructura nos presentan, nos permiten hacer ya el análisis correspondiente para la intervención. Este año, 2017, el Ministerio de Educación ya tiene recursos establecidos para infraestructura. Vamos a tener entre 50 y 75 millones disponibles para eso. También el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene 50 millones para ampliación y remozamiento de escuelas, así como el mantenimiento. Pero, señor ministro, usted ya ha dicho que esto no es suficiente para cubrir todo lo que quisiera cubrir. ¿En dónde y cómo definirán qué mejorar? Totalmente de acuerdo. Tenemos ya información de 1.700 escuelas ubicadas en el occidente del país y en el corredor seco con limitaciones extremas, pisos, techos, ventanales y en algunos casos construcción total de escuelas. Ahí vamos a afincar nuestros esfuerzos. Lo cual me lleva a mí a preguntarle sobre el censo de personal. ¿Existe realmente cifras exactas de cuántos maestros, cuántos docentes tiene el Ministerio de Educación? Sí, tenemos hasta ahora la cifra de 149,000 maestros entre quienes están contratados en el renglón 011, 021, 022. 142,000 más 10,000 trabajadores administrativos, lo que hace más o menos 160,000 por ahí, 158,000 trabajadores. En ese sentido, el CIEN dice que no se necesitan más docentes, sino porque hay un promedio, según el CIEN, de 25 alumnos por docente, sino que lo que hay es una mala distribución. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya hemos dado las instrucciones correspondientes, se están haciendo distribuciones adecuadas de los maestros a nivel local. Tenemos el problema de que a nivel de áreas urbanas y semiurbanas tenemos muchos maestros ubicados ahí, pocos estudiantes, y en el área rural muchos estudiantes y pocos maestros. Ya esa distribución ha sido bastante exitosa y esperamos iniciar el ciclo con menos solicitudes de maestros como en otros años. Señor ministro, agradecemos que nos haya acompañado a las 8:45. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero al regresar hablaremos de los retos y limitaciones de la nueva Junta Directiva del Congreso.